Jerome Powell terminará su mandato este próximo viernes y la semana que viene Kevin Warsh va a asumir la presidencia de la Reserva Federal y va a tener que enfrentar estos datos de inflación. Hola a todos y bienvenidos a Tendencia de Mercado, el programa que hacemos todas las semanas acá en el canal del broker Active Trade. Mi nombre es Cristian Leconte y como les anticipaba, esta es la última semana de Powell como presidente de la Fed y Kevin Warsh va a asumir el próximo lunes y va a tener que enfrentarse a estos datos que estamos conociendo y los invito a ver la imagen que tienen en pantalla y fíjense cómo estamos con una inflación creciente, no solamente en el índice de precios al consumidor, sino también el índice de precios a la producción que conocimos hoy y que superó con creces las expectativas que tenían los analistas, siendo el mayor aumento en 4 años. Ahí lo tienen en imágenes. Entonces, la semana pasada conocimos a la inflación que quedaba en el 3,8 por encima del 3,3, pero fíjense el índice de precios al productor que quedó en 6% anual con un crecimiento muy robusto. De esta manera entonces, tanto el presidente Donald Trump que insistía que Powell, que era un inepto, que tenía que bajar los tipos y todo lo que ustedes ya saben, ahora Kevin Warsh, que es el elegido por Trump y que además hoy contó con el aval del Senado para que comience el lunes, va a tener que enfrentarse a esta situación. Con esta situación, con estos datos, obviamente el barómetro de la Fed, esa herramienta que va marcando las expectativas que tiene el mercado acerca de lo que puede suceder con la tasa de interés, está dejando este año 2026 sin ningún cambio. Es muy poco probable que podamos ver algún cambio, alguna baja de tipos. Incluso hay analistas que empiezan a pensar que si esto continúa, ya que el conflicto todavía no se resuelve, que las propuestas que ha hecho Irán y Estados Unidos ha respondido que son inaceptables, se puede extender, la inflación pueda seguir creciendo y ya varios analistas empiezan a advertir que podríamos tener que ver un aumento en la tasa de interés norteamericana. Esto es un dato, obviamente, que con el que se empieza a especular y que va a necesitar que los datos lo confirmen. ¿Qué es lo que sucede? Que Kevin Warsh ya dijo que cuando asuma va a buscar una nueva medición de la inflación para que se ajuste más a, bueno, lo que hacen todos los políticos, ¿no? Acomodar un poco con un poco de maquillaje y vamos a ver qué surge de todo eso. Pero lo que sí es cierto es que como tienen ahí, la inflación viene creciendo de manera importante y cualquier cosa pueden parar el video y tienen toda la información de cómo afecta. Lo fundamental y lo más importante, más allá del aumento de precios a quienes viven en Estados Unidos, es esa idea de que no se va a poder reducir la tasa de interés. Generalmente cuando esto ocurre, ¿qué sucede con las bolsas? Generalmente Wall Street cierra en baja, porque bueno, se desanima y qué. Pero hoy hemos tenido un nuevo cierre con máximos históricos. Y ahí tienen el gráfico del SP 500, el índice de referencia de Estados Unidos, y como pueden ver, imparable continúa su ascenso. Está muy cerca del nivel psicológico de 7500. Ha sido realmente increíble la subida que está teniendo y obviamente hoy ha cerrado con un nuevo máximo histórico tras haberse negociado como máximo en 7.469 con un avance del 0,76%. Y el otro que también cerró con un máximo histórico y que ahí tienen en pantalla es el tecnológico Nasdaq, que
en el día de hoy, en la sesión de hoy, cerró con un avance del 1,39%. Impresionante el avance que ha tenido a pesar de las noticias que comentábamos de la inflación. ¿Por qué el mercado ha reaccionado así? Bueno, es un cúmulo de factores, empezando por la tecnología que sigue y sigue empujando. Y en esta ocasión el mercado vio con muy buenos ojos esa visita de Donald Trump a China, obviamente para hablar de todo lo que tiene que ver con Irán, del conflicto. Ustedes saben que China es aliado de Irán de alguna manera, Irán le provee petróleo. Y además Trump no fue solo, fue acompañado de líderes del sector tecnológico, entre los cuales estaba el CEO de Nvidia, estaba el CEO de Apple, o sea, fue gente muy importante a encontrarse con el presidente de China y con empresarios chinos, donde seguramente la IA, la tecnología, va a tener un papel fundamental en esa reunión y los mercados están muy pendientes de esos. Con todo esto, nuevos máximos entonces para el SP 500 y para el tecnológico Nasdaq, y de la inflación ya se encargará Kevin Walsh a ver si el nuevo presidente de la Fed, que va a empezar la semana que viene, va a poder hacer algo, o por lo menos va a tener que soportar a Donald Trump pidiendo, como hacía con Powell, que le baje los tipos. Lo que sí, Powell no da el paso al costado y queda como gobernador. Esto que ya habíamos comentado, entonces Powell va a tener voto, supuestamente para que no pierda la independencia la Fed del gobierno de turno, y también por aquellos ataques que ha recibido de Donald Trump, donde se le acusa de gastos injustificados en la reforma del edificio de la Reserva Federal, etc. Bueno, tomó esa decisión. En un principio había dicho que sí, que se iba, después ya se supo desde hace algunos días atrás que se quedaba como gobernador, y eso va a ser a partir de este próximo lunes. Y ahora, si miramos al activo más negociado, el euro frente al dólar, podemos ver que los datos de inflación, que hacen desaparecer la idea de que la Fed pueda bajar la tasa de interés por más que asuma este nuevo presidente, hace que se esté consolidando el cruce en el entorno del 1,17. Como pueden ver, las últimas sesiones han sido a la baja, se mantiene por encima del promedio de las 200 sesiones, lo cual para muchos inversionistas se está manteniendo en una tendencia alcista, pero no tiene aquella fuerza que venía mostrando hace algunos días atrás, donde parecía que se iba a ir por encima del 1,1850. 1,1850 entonces sigue siendo esta zona de resistencia donde las ventas siguen haciéndose bastante más fuertes que las compras, y en el lado bajo del gráfico de los últimos días, ahí lo tienen, 1,1650 viene siendo por el momento el nivel de soporte. Y el dólar yen ha tenido un gran repunte, y estos datos de inflación le han servido. Fíjense cómo tras la intervención que hizo el Banco Central japonés, que volvió a el mercado tirarse abajo y rebotar en la media de las 200 sesiones, fíjense cómo estos últimos días ha venido creciendo la cotización de este activo. Ahora se enfrenta a cruzar la media de las 20 sesiones, ahí muy cerca del 158, pero es realmente llamativo cómo se ha recuperado. ¿Y por qué se recupera? Bueno, sobre todo se recupera porque la diferencia de tasas de interés se va a mantener, es decir, sigue el carry trade. Me financio en yenes de forma barata y invierto en renta fija en dólares, que me genera un interés. De igual manera, cuando usted hace una operación en este cruce, y esto no es una recomendación de compra,
puede ver que el interés nocturno, el rollover que se le cobra si deja la operación abierta en compra en este cruce, le va a generar un pequeño swap, un pequeño interés a favor de su cuenta que va a ser acreditado. De esta forma sucede de similares características lo que tiene que ver con el carry trade. Las grandes empresas, las grandes instituciones se financian en yenes y lo invierten en dólares en activos de renta fija, que saben que van a tener una diferencia con la tasa y de esta manera se produce esa ganancia. Por lo pronto, y volviendo estrictamente a la cotización de este cruce, podemos ver que va a intentar romper el 158 y obviamente otra vez la zona donde se producen fuertes ventas está cercano al 160. Si alguien está comprado, mi recomendación, como siempre, es cerca de la zona del 160 cerrar la operación. Y si no está abierto en esa zona, en 160 o más, no comprar porque generalmente interviene el Banco Central japonés y produce este movimiento a la baja. Y esto que están viendo en pantalla es el cruce del australiano, del Aussie, frente al yen. Fíjense el movimiento alcista que ha tenido tras la intervención de hace algunos días atrás, como otra vez está a punto de romper nuevos máximos. Máximos que están en el entorno del 114.70 y que está muy cerquita, a menos de 20 pips, de alcanzar un nuevo máximo. También otro cruce muy utilizado para hacer este tipo de estrategia financiera. Y ahora si miramos a la principal criptomoneda, atención porque claramente el Bitcoin no ha podido por el momento con la media de las 200 sesiones. La que les digo que para muchos inversionistas es el indicador de tendencia. Bueno, como pueden ver, el cruce que venía subiendo intentó superando los $82.000, llegó incluso a negociarse en 82.670. Una vez no pudo, otra vez no pudo y otra vez a la baja. Y ahora está prácticamente allí, cerquita de la media de las 20 sesiones, apenas por encima, 79.400 aproximadamente, tras esa zona de 82.000 que no puede superar. Puede ser que lo vuelva a intentar, veremos si continúa ese ascenso. Ustedes saben que Bitcoin viene arrastrando esta subida bastante importante, muy parecido a lo que ha hecho los índices norteamericanos, pero ya desde el día 7 de mayo que intentó romper la media de las 200 sesiones, todavía no lo consigue. Vamos a ver qué sucede en un futuro. Mientras tanto, para muchos, como les digo, inversionistas, esta media significa que la tendencia continúa a la baja. Y quien continúa pero al alza es el cobre. Fíjense, hacía días que no lo veíamos ahora, el cobre alcanzando un nuevo máximo histórico. Había roto este máximo que había alcanzado el 29 de enero, después se produjo toda esta debacle, rebotó justo en la media de las 200 sesiones y otra vez comenzó a crecer y en estos últimos días fíjense los aumentos que ha tenido. En la sesión de hoy terminó con un leve retroceso, pero esta semana estuvo el martes ganando más de un 2% y el día lunes ganando más de un 3%. El cobre entonces que alcanza ahora como precio máximo 671,40. Claramente superó el 29 de enero y esto es una muestra más de cómo el mercado sigue alcista, sigue demandando materia prima. Esta vez lo vemos claramente con el famoso doctor Cobre marcando la expansión entonces de las principales economías. Y el principal metal precioso, el oro, vuelve a acercarse a la zona de los 4.700.
tras haber tenido una semana pasada en la zona del 4.500, 4.550, hoy lo tenemos consolidándose más cerca del 4.700. Pueden ver que no tenemos el movimiento que habíamos visto meses atrás, donde era realmente espectacular y que ha tenido un aumento realmente bastante tibio en comparación a aquellos días, pero bueno, lo aleja así de la media de las 200 sesiones, está también en estos momentos por encima de la media de las 20 sesiones y vamos a ver cómo continúan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y si de esta forma puede llegar a tener algún tipo de impulso alcista que por el momento no lo viene mostrando. Se está manteniendo bastante en rango, lo que podríamos estar hablando de un máximo de 4.900 y un mínimo de 4.400 aproximadamente. En esa zona se viene moviendo desde aproximadamente el 24 de marzo. ¿Sí? No ha logrado salir de ese lateral. Vamos a ver qué sucede en los próximos días y si existe alguna corrección en la bolsa, tal vez veamos al oro dispararse. En el caso de la plata, ha tenido un movimiento bastante significativo al alza. Fíjense cómo la semana pasada lo llegamos a ver en la zona de los 73 y hoy lo estamos viendo ya en 87. Un movimiento realmente significativo con una cantidad de días positivos. Fíjense cómo tuvimos el día 6 con un avance del 6,25, un avance de 1,5, un avance del 2,16, después el día 11 con un avance del 7,17 y después 2 días más de esta semana con avances bastante más pequeños, pero una seguidilla importante, un ajuste bastante importante que rompe el último máximo que estaba en 83,25 y que ahora tiene un nivel de resistencia allí en la zona de los 90. Vamos a ver si lo rompe y se va a buscar la zona de los 96,50. La plata entonces mucho más alcista, seguramente por ese uso más industrial que tiene este metal. Y ahora mirando el petróleo, fíjense cómo el petróleo, a pesar de todo lo que se habla, se está manteniendo todavía muy cerca de los $100. Por el momento el West Texas cotiza por debajo. No hay grandes novedades, aunque no se descartan nuevos ataques por parte de Estados Unidos. Así que hay que estar atentos. Hoy llegó a estar en un máximo de 99,76. Apenas por debajo de ese nivel psicológico de $100 el barril. Pero bueno, en la semana lo hemos llegado a ver en la zona de los 88, 87, 82, figura aquí como el mínimo. A partir de allí se ajustó a la media y después incluso en esta semana, lunes y martes, por encima de la media. Y ya les digo, entre la media que en estos momentos está en 95 y $100 que ha sido prácticamente el máximo que llegamos a ver el día de hoy. Así que mucho cuidado, un aumento en el precio del petróleo seguramente va a tener un impacto por lo menos en la cotización de los índices bursátiles. Y atención porque mientras varios índices están cerca de máximos o en máximos, ya hablamos del caso del S&P 500, del Nasdaq, también el Nikkei, que ya lo hemos comentado la semana pasada, fíjense el ajuste que está teniendo el Bovespa de Brasil. Ahí lo tienen cayendo desde el máximo histórico casi un 11% de ajuste, ¿sí? Había estado negociándose en los 199.750 y ahora lo tenemos en 176.765 y está muy pero muy cerca de ese mínimo que logró el día 23 de marzo cuando marcó por debajo de 175.000. Muchos son los factores, es multifactorial el ajuste que está teniendo el Bovespa de Brasil,
que tiene a los resultados de los bancos, pero con un aumento en la morosidad, y la tasa Selic siempre está siendo una de las más altas de la región, lo cual le juega en contra, además de los temas que tienen que ver con el estrecho de Hormuz, los fertilizantes y el petróleo. Vamos a ver qué sucede, porque tal vez sea una buena oportunidad para aquellos que compran en las caídas. Y para terminar, y vamos directamente a Wall Street para conocer los resultados de Cisco, que anunció al cierre. Y fíjense que al cierre alcanzó $101.80 por acción, resultando en un máximo histórico para este valor. Pero ¿qué es lo que sucedió? Es que la empresa anunció los resultados de su tercer trimestre fiscal, superando las expectativas de los analistas, con un beneficio por acción de $1.06 frente a los 1.04. La compañía también registró unos ingresos de 15.800 millones de dólares, superando la previsión de 15.540 millones de dólares. Tras el anuncio, las acciones subieron un 2,6% durante la sesión bursátil habitual. Y si miramos qué es lo que está sucediendo en este momento, Cisco está subiendo más de un 19%, cotizando en 121,80 a estas horas con el mercado cerrado. Así que mañana, muy importante, Cisco va a estar seguramente en varios titulares de los portales financieros. Y esto es todo lo que tengo por esta sesión de tendencias de mercado. A todos les agradezco el que me hayan acompañado. Mi nombre es Cristian Lecomte. No olviden dejar el like, suscribirse y activar la campanita para estar al día con todas las noticias que vamos subiendo, tanto para traders como para inversionistas. A todos, muchas gracias. Los veo en la próxima. Chao.